¿sí? Y bueno, pues te enfrentas a toda esta parte de la mezcla de emociones, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente Imagino vas aprendiendo sobre la marcha. que adaptar ese nivel de sensibilidad tuyo tan alto, ¿no? A un mundo que no es tan sensible a veces, ¿no? Y yo pienso que quizás el exceso de sensibilidad o lo regulas como si fuera un termostato a veces o puede jugar en tu contra, ¿no? O te puede sacar de... ¿Tú qué crees? Mira, como adolescente te espanta, porque yo llegó un momento en que tocaba de la mano a una persona y yo sabía si estaba enferma y de qué estaba enferma. Sabía si estaba enferma de los pulmones, del corazón, del hígado, de los intestinos. Yo sabía si esa persona iba a fallecer pronto o iba a sufrir de su enfermedad. Entonces, ese tipo de experiencias te espantan mucho. Y llegó un momento en que yo personalmente le pedí a mi madre que me ayudara a bloquear esa situación. Y obviamente es un caminar muy tedioso, ¿no? Porque empiezas con los psiquiatras y que finalmente no te llevan a nada y terminas con los brujos, ¿no? Entonces, finalmente ya encuentras una estabilidad cuando eh, pon tú, si a través de un efecto placebo o a través de una experiencia X o Y, ya te bloqueas y piensas que eres normal. Pero con el paso de ¿Y los cómo años te conseguiste das bloquearte? cuenta, ¿perdón? ¿Cómo conseguiste bloquear ese, o conseguir este intento que querías con tu madre de poner una barrera a esa sensibilidad tan Pues me llevó especial? con una vidente, con una bruja, pues. ¿Sí? Y obviamente la vidente me trabajó y me tapó el ojo, así como dicen. ¿Mm? ¿Y cómo lo hizo? Pues a través de un ritual, una ceremonia, ¿sí? Empleando energía de su cuerpo. Y yo empecé a dejar de ver. ¿Mm? Pero pues también tuve experiencias muy fuertes, ¿no? Yo era de los niños que se me subía mucho el muerto, como dicen, eso de que estás descansando en cama y no te puedes mover, ¿no? Estás todo paralizado por una energía X o Y que no te deja pararte. Nosotros en México Eso le se decimos llama se me subir el subió el muerto. muerto. ¿Eh? ¿No? No sabía que se llamaba subir el muerto. O sea, como que alguien se te pone encima y no te deja Sí, mover. que eso me pasaba muy seguido. Ya. Y llegó un momento en que yo veía, pues, entidades Ujú. ya utilizando su energía para que yo no pudiera levantarme. Entonces, Vaya. eso me pasó de adolescente también y pues tenía muchas pesadillas hasta que descubrí el poder del lenguaje sagrado. Porque al ¿Qué es principio el lenguaje sagrado? haces todo lo que te dicen los amigos, ¿no? Dile de groserías, ¿no? Y luego te dicen, no, que reza el Padre Nuestro o reza esto, reza el otro, y cuando ves que no te funciona, finalmente a mí en lo personal lo que me funcionó fue el lenguaje sagrado, que es obviamente ¿Qué es el lenguaje sagrado? pues el lenguaje que hablaba el fundador del cristianismo, ¿no? En hebreo, pues, o en Ajá. arameo. ¿Sí? Entonces, cuando yo empecé a utilizar términos en hebreo, términos en arameo, pues esas experiencias empezaron a desaparecer. Y Ujú. se- después de que yo aprendí lenguaje sagrado, me han ocurrido 2, 3 veces eso de que se me quiere subir el muerto, pero siempre utilizo lenguaje sagrado y estas entidades se retiran. Y Estamos hablando de sí me funciona. entidades con buenas intenciones y con malas intenciones. Porque, bueno, de todo habrá. Es, es difícil determinar el origen del bien y del mal, porque todo va en torno a un propósito. Entonces, cuando tú lo ves desde el punto de vista del propósito de quien actúa, puede ser bueno para él
pero desde el punto de vista del afectado es malo para mí. ¿Me explico? Pero cuando te sirves de una entidad para un propósito, como los brujos se sirven de muchas entidades para propósitos X, para el brujo es bueno, pero para la entidad puede ser malo, ¿no me explico? Porque hasta cierto punto la entidad se siente manipulada. Entonces es un juego. El concepto del bien y del mal es un tanto relativo. Decía un escritor mexicano, pues todo depende del cristal con que se mira. Y una cosa, Guillermo, cuando dices que se te tapó el tercer ojo, decidiste que así fuera para evitar situaciones que no sabías manejar, porque bueno, eras un niño, lógicamente, y no estabas maduro para saber manejar todo eso. Ya debe ser complicado de adulto con que de niño, ¿no? Fíjate que así. Sí, dime. Sí, y cuando decidiste, bueno, ahora sí quiero tener esta percepción que tuve en su momento y que quise bloquear. Cuando conocí a un hombre en Valle de Santiago, en México, en las 7 Luminarias, en Guanajuato, que sembraba verduras gigantes. Y hice una investigación que duró 10 años para apenas poder documentar esta experiencia, y fueron 5 años más de estudiar chamanismo maya para poder entender el mecanismo de cómo funciona esta tecnología. ¿Qué es el chamanismo maya? La palabra chamán en maya significa científico u hombre de conocimiento. ¿Sí? Los mayas dicen chamamán. Entonces, Sha significa energía vital, el anima mundi, o lo que es el chi o el ki para los chinos, ¿no? El prana para las hindúes, o el éter para aquí los europeos. Eso es cha. Ma, los mayas dicen que fue el primer sonido que se escuchó cuando se creó el universo. Entonces, ellos dicen que se escuchó. Y entonces, por eso, de ahí viene el origen de la palabra mamá, que me estoy expandiendo, me estoy multiplicando. Mamá. ¿Me explico? Y man es hombre. Entonces, chamamán significa el hombre que toma en sí el universo y luego lo expande. Ajá. Eso Entonces, no debe ser sencillo. ¿Perdón? Que suena muy complicado hacer eso, tomar el universo en ti y expandirlo luego, ¿no? No debe ser sencillo. Pues sí y no y sí, como dicen los mayas. Porque es una situación de experienciación y de concientización. Si tú eres consciente y experiencias lo suficiente, lo entiendes. Entonces, obviamente, la preparación en el camino del chamamán, pues es un proceso que te puede llevar de 5, 10, 20 años o toda la vida, porque el chamanismo es como una filosofía, es como el kung fu para los chinos, o es como la yoga para los hindús. Es una doctrina filosófica, pero también experiencial. Dicen que es la más antigua del planeta, el chamanismo pues sí, es más antigua. Pues sí, históricamente los chamamanes fueron los que fueron la base para la fundación de muchas civilizaciones. Porque Grecia fue fundada a través del oráculo. Eran gente que podía ver más allá de lo evidente, o chamanas o chamamanes, que entrando a la cueva de Delfos, si no me equivoco, podían tener visiones que determinaban el futuro de un pueblo. Y recordemos también
la fundación de Roma también se dio en aspectos similares. En México no fue la excepción, en el caso de Tenochtitlán, ¿sí? Cuando los mexicas migraban y esperaban ver una señal que a través de los sacerdotes mexicas o los chamanes mexicas habían tenido esta visión del águila devorando a la serpiente. ¿Me explico? Entonces, todas las civilizaciones fueron fundadas en función de este tipo de experiencias chamánicas. Contemporáneamente, recordemos la experiencia del último zar en Rusia, el famoso Rasputín, que era un chamán y era muy poderoso, que finalmente fue asesinado y que históricamente se le ha hecho una injusticia enorme porque lo ponen como diabólico, siendo que no era así. ¿Me explico? Entonces, también los chamanes, a partir del nacimiento del clero, del catolicismo, pues fueron perseguidos y fueron asesinados en todos los Considerados continentes. como grupos, claro. Las típicas personas que se quemaban durante la Inquisición eran Así es. los chamanes, ¿eh? ¿Y ahora Y por qué crees que está tan disociado, tan separado en la sociedad actual esa cultura del chamanismo que nos ha acompañado a la humanidad desde nuestros inicios? ¿Por qué está tan apartada en vez de haberla podido integrar en lo que nos hubiese podido aportar, ¿no? De conocimiento, de sabiduría para nuestro día a día, aunque tengamos una sociedad diferente, con tecnologías, con... mira, tiene que ver con situaciones de poder y de control de masas. Aquí en Europa surgió un movimiento a través de los druidas, mucho antes de Roma, y los druidas expandieron la cultura de los celtas en toda Europa. Los druidas no eran sabios locos que se drogaban en los bosques. Eso es una leyenda para justificar la barbarie pues, del Imperio Romano, que les decían bárbaros. Pero en realidad no era así. Los celtas no eran bárbaros. Simplemente eran comunidades que practicaban la libertad que Roma no proporcionaba, que practicaban el equilibrio con la naturaleza, que Roma no la tenía. Entonces, los druidas, según la información que tengo de los abuelos, fueron a la Universidad de Bosnia, en donde está la pirámide de Bosnia, porque donde están las pirámides eran universidades. Y ahí se formaron los druidas y una vez que eran graduados, salían a caminar a toda Europa a esparcir el conocimiento. Recordemos que el gran mago Merlín fue uno de los últimos druidas que existieron históricamente. Entonces, después pues fueron también perseguidos como chamanes en toda Europa, a través de, primero por los romanos y después por el catolicismo, que fue fundado a partir de Constantinopla, ¿no? Cuando hizo oficial el cristianismo. Entonces, O sea, tiene mucho que ver la religión en la frenada de la cultura del chamanismo en nuestra sociedad actual. La religión, bueno, todo tipo de religiones, ¿no? pues sí, no nada más en Europa, ¿no? Los chamanes han sido perseguidos en todas las culturas, dentro de lo que es el islamismo, les cortaban la cabeza, ¿sí? En Rusia, pues tampoco fue la excepción. Cuando entró la iglesia ortodoxa, pues acabó con gran parte de los chamanes, eran perseguidos también. En todas las culturas predominantes, cualquier filosofía que represente un riesgo para el control de las masas ha sido eliminada. En China lo vivieron con el comunismo. Gran parte de los filósofos chinos, de los que practicaban artes marciales, los grandes maestros, fueron perseguidos. Inclusive hasta los sifus, así la palabra en chino de maestro, los sifus en acupuntura,
en muchas de las artes milenarias de la salud, fueron perseguidos en China. ¿Sí? Entonces, ¿Tú crees cualquier... que el chamanismo se asocia muchas veces a supersticiones también, como a, bueno, ¿no? En ciertas culturas o en ciertas áreas sociales, como, bueno, esto es ignorancia, es superstición, no tiene ninguna base científica, no se basan en nada, en que sobre esto hay... Mira, primero hay que regresar a los términos como base, porque es muy sencillo decir que no tiene ninguna base científica, pero ¿qué es ciencia? ¿Sí? Porque es muy fácil decir, es que eso es magia y esto es ciencia. Pero la ciencia, sí, es el conocimiento aplicado para generar un beneficio o un bien a una persona o a una sociedad. Sí, que finalmente se traduce en tecnología. La ciencia es el conocimiento comprobado a través del método científico. ¿Sí? Pero el mismo método científico reconoce dos conocimientos, uno que es a través de la teorización y la comprobación de un método,